Algunas historias comienzan con una mirada, otras con un tropezón épico, un ascensor atascado y una entrevista que casi termina en desastre total. Teresa solo quería un trabajo, Lucas, paz. ¿Y qué encontraron? Caos, contratos ridículos y tal vez, solo tal vez, el amor de su vida. Pero no se lo digas todavía. Están demasiado ocupados fingiendo que todo esto es solo una actuación. Teresa Rivas despertó aquella mañana con la determinación dibujada en su rostro. Hoy era el día. La entrevista para el puesto de asistente personal en una de las empresas más importantes de Barcelona podría cambiar su vida para siempre. Se arregló con prisa, tomando prestado un blazer de su prima, y salió de casa con la autoconfianza de quien apenas sabía dónde quedaba el edificio. El imponente rascacielos del Grupo Herrera se alzaba majestuoso contra el cielo azul de Barcelona. Teresa respiró hondo, ajustó su bolso y avanzó con paso decidido hacia la entrada. O al menos eso intentó, porque sus pies parecieron conspirar contra ella en el último momento. ¡Cuidado!, gritó alguien, pero ya era tarde. Teresa tropezó con sus propios pies y chocó contra un guardia distraído, provocando que todos los papeles de su tablilla volaran por los aires como confeti en una fiesta improvisada. «Lo siento muchísimo», exclamó, agachándose rápidamente para recoger el desastre. «Juro que no siempre soy así de torpe. Bueno, quizás sí, pero hoy intentaba ser profesional». Mientras recogía los papeles, un llavero en forma de unicornio con cascabeles oculto en su bolsillo comenzó a sonar, haciendo que el detector de metales pitara como si llevara dinamite escondida. «No estoy armada, lo prometo», explicó al guardia con una sonrisa nerviosa. «Solo soy peligrosamente desastrosa». Tras disculparse aproximadamente 17 veces, Teresa huyó hacia el primer ascensor que vio abierto, sin darse cuenta de que había entrado al elevador privado del CEO. Dentro, un hombre alto y elegante la observaba con los brazos cruzados, una ceja arqueada y una sonrisa divertida en los labios. «Genial. Solo me falta hacer explotar el edificio ahora», murmuró para sí misma, sin percatarse de que hablaba en voz alta. El desconocido la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Teresa estaba demasiado ocupada reorganizando los papeles de su carpeta como para notar la intensidad de aquellos ojos que la estudiaban con interés creciente. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El ascensor comenzó a subir suavemente, pero de repente se detuvo con una sacudida. Las luces parpadearon y quedaron atrapados entre dos pisos. «No puede ser», suspiró Teresa, sintiendo que el universo conspiraba contra su entrevista. «Tranquila, esto pasa a veces», dijo el hombre con voz calmada. Teresa, sin embargo, ya había entrado en modo pánico versión comedia. Presionó todos los botones simultáneamente, activó la alarma repetidamente e improvisó teorías descabelladas. «Seguro que son extraterrestres saboteando mi entrevista», dijo, mirando al techo. «O quizás el karma por haberme comido el último yogur de mi compañera de piso». El hombre soltó una carcajada genuina que hizo que Teresa lo mirara por primera vez de verdad. Alto, elegante, con un traje impecable y una sonrisa que podría derretir glaciares. «¿Vienes a una entrevista?», preguntó él, decidiendo no presentarse todavía. «Sí, para asistente personal del CEO, Lucas Herrera», respondió ella, apoyándose contra la pared del ascensor. «Espero que sea simpático porque realmente necesito este trabajo y su maravilloso salario». «¿Y cómo te imaginas a este Lucas Herrera?», preguntó él con evidente curiosidad. Teresa, nerviosa y sin filtro como siempre, empezó a hablar demasiado. «Oh, seguramente es un señor bajito, calvo, quizás gordito, porque los CEOs no son guapos, altos y musculosos, ¿verdad? Eso solo pasa en las películas románticas malas». El hombre reprimió la risa con dificultad y fingió estar de acuerdo. «Es cierto, los CEOs guapos son una leyenda urbana». Teresa lo miró agradecida por seguirle la corriente. «¿Y tú? ¿También vas a una reunión importante?» «Algo así», respondió él vagamente. «¿Una entrevista? Pues buena suerte. Ojalá tu entrevistador no sea tan intimidante como me imagino que será el mío».
El ascensor volvió a funcionar de repente, deteniéndose en el piso 25. Las puertas se abrieron y Teresa se despidió con una sonrisa brillante. Gracias por no dejarme entrar en pánico total. Ha sido un placer compartir este pequeño drama contigo. El placer ha sido mío, respondió él con una sonrisa enigmática. Suerte en tu entrevista, Teresa. Ella salió del ascensor y caminó hacia la recepción antes de detenerse en seco y darse la vuelta confundida. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Pero las puertas ya se habían cerrado. Teresa se encogió de hombros y continuó su camino, sin saber que acababa de conocer al mismísimo Lucas Herrera, el hombre para quien estaba a punto de presentarse y que ahora esperaba ansioso ver su expresión cuando la ficha finalmente cayera. La recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. Teresa Rivas, la están esperando para la entrevista. Teresa respiró hondo, acomodó su cabello rebelde y caminó hacia la puerta indicada, totalmente ajena a la sorpresa que le esperaba al otro lado. Teresa llegó a la recepción del piso 25, aún jadeante por el caos en el ascensor. Intentó arreglar su cabello, que parecía haber librado una batalla contra un huracán, y ajustó su blazer prestado antes de anunciar su nombre a la recepcionista. Teresa Rivas, vengo para la entrevista, dijo esforzándose por sonar profesional, a pesar de que su corazón seguía latiendo acelerado. La recepcionista, una mujer de aspecto impecable y elegante, asintió con una sonrisa cortés. Por supuesto, señorita Rivas, la señora Martínez la está esperando en la sala de juntas. Por aquí, por favor. Teresa siguió a la recepcionista por un pasillo amplio y luminoso, observando con asombro la decoración minimalista y sofisticada de las oficinas. Entró a una sala donde la esperaba una mujer de unos 50 años, con un traje sastre perfecto y una expresión que parecía tallada en mármol. Elegante, seria y probablemente incapaz de reír desde 2009. «Buenos días», saludó Teresa, intentando que su voz no delatara sus nervios. «Soy Teresa Rivas». La mujer levantó la vista de sus papeles y la miró con ojos analíticos. «Isabel Martínez, directora de Recursos Humanos. Tome asiento, por favor». Teresa se sentó, y la silla emitió un chirrido tan fuerte que resonó por toda la habitación. Su cara se puso roja al instante. «Lo siento», murmuró, mientras la entrevistadora arqueaba una ceja. «Bien, señorita Rivas, repasemos su currículum antes de que llegue el...». En ese preciso momento la puerta se abrió, y allí estaba él, el hombre del ascensor, con su traje impecable y esa sonrisa que ahora tenía un significado completamente distinto. Teresa se congeló en su asiento. La realidad la golpeó con la fuerza de un camión de mudanzas. «¿Tú?», exclamó con los ojos abiertos como platos. «Ah, sí. Olvidé mencionarlo en el ascensor», dijo él con esa sonrisa irresistible en los labios. «Soy Lucas Herrera, el CEO». La señora Martínez miró a ambos con evidente confusión. «¿Ya se conocen?». «Compartimos un ascensor averiado», explicó Lucas sentándose frente a Teresa. «Una experiencia bastante reveladora». Teresa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ahora entendía por qué él había encontrado tan divertidos sus comentarios sobre el CEO bajito y calvo. Intentó recomponerse, pero todo parecía conspirar contra ella. Su bolso resbaló de su regazo y cayó al suelo, desparramando su contenido por la elegante alfombra: labial, una liga para el cabello, un paquete de galletas medio roto y un mini frasco de desodorante. «Me gusta estar siempre preparada», explicó, agachándose rápidamente para recoger sus pertenencias. La entrevistadora alzó una ceja. Lucas se mordió el labio para no reír. «Bueno, señorita Rivas», continuó la señora Martínez, ignorando el desastre, «cuéntenos sobre su experiencia laboral». Teresa sacó su currículum, pero junto a él salió una lista de compras pegada con cinta adhesiva que incluía champú, comida para el gato y bombones rellenos. La arrancó rápidamente, fingiendo que era parte de su organización personal. «He trabajado en una clínica veterinaria, en eventos infantiles, fui camarera, decoradora e incluso bailarina disfrazada de unicornio en fiestas temáticas», explicó Teresa, intentando sonar lo más profesional posible a pesar de las circunstancias. «Es un recorrido poco convencional»,
comentó la señora Martínez con tono neutro. ¿Y cuáles dirías que son tus puntos fuertes?, preguntó Lucas, visiblemente entretenido con la situación. Creatividad, buen humor y agilidad para resolver problemas, respondió Teresa con sinceridad. Como hoy que mi blazer se rasgó y lo arreglé con una grapadora. ¿Y tus debilidades?, continuó la entrevistadora. Soy algo torpe, ansiosa, y mi teléfono vibra en momentos inoportunos, como si el universo quisiera demostrar su punto. En ese preciso instante su celular comenzó a sonar en el bolsillo, activándose el altavoz accidentalmente. La voz de su amiga resonó en toda la sala. ¿Y qué tal? ¿Ya derramaste café sobre alguien o sigues intacta? Teresa desconectó la llamada a toda velocidad, sintiendo que su cara ardía de vergüenza. Lucas ya no podía contenerse y reía abiertamente, sosteniendo su estómago. La señora Martínez estaba a punto de dar por terminada la entrevista cuando Lucas levantó la mano. No hace falta continuar. Ya he tomado mi decisión. Teresa lo miró con resignación. Era evidente que acababa de perder la oportunidad de su vida por ser un completo desastre andante. ¿Va a despedirme antes de contratarme?, preguntó, intentando bromear a pesar de todo. No, respondió Lucas con una sonrisa enigmática. Quiero que formes parte de mi equipo. Considéralo el inicio de tu período de prueba. Tienes algo que esta empresa necesita. ¿Caos descontrolado?, sugirió Teresa, aún sin creerlo. Autenticidad, respondió él, guiñándole un ojo. La entrevistadora pareció tan sorprendida como Teresa, pero en los últimos minutos había ocurrido algo inesperado. Cuando la señora Martínez mencionó un problema de agenda que involucraba 2 eventos simultáneos para el CEO, Teresa propuso inmediatamente una solución creativa. Si el señor Herrera hace una breve aparición en el evento de la tarde antes del horario oficial, podríamos encajar ambos compromisos con un intervalo de 15 minutos y mantener la presencia institucional sin comprometer la logística. Yo misma podría coordinar los desplazamientos. La entrevistadora la miró con cierto respeto por primera vez. Lucas, que hasta entonces solo sonreía con las torpezas de Teresa, arqueó una ceja, genuinamente impresionado. ¿Y se te ocurrió ahora mismo?, preguntó curioso. Sí, es que me encanta planificar. Hago hojas de cálculo hasta para organizar series que nunca veo. Lucas soltó una breve carcajada, pero sus ojos revelaban algo más. Empezaba a ver más allá del divertido caos. Comenzaba a vislumbrar potencial. Teresa salió de la sala aturdida, sin saber si había sido contratada, ascendida a mascota o diagnosticada con algo extraño. Pero una cosa era segura. Ahora era la asistente personal de Lucas Herrera. Y Lucas, por su parte, ya estaba planificando su próximo café con ella. El primer día oficial de Teresa, como asistente de Lucas Herrera, comenzó con una promesa solemne frente al espejo del baño femenino. Hoy, Teresa Rivas, serás la empleada del mes. O al menos la empleada que no derrama nada inflamable. Había llegado al edificio decidida, con una carpeta en la mano y una postura que gritaba profesional responsable, a pesar del chicle pegado al tacón que solo notó en el ascensor. Ya en la oficina, los rumores corrían como pólvora. Algunos empleados la miraban como si estuvieran ante una celebridad de YouTube. Otros ya la habían apodado el huracán Teresa, pero ella fingía no darse cuenta. Tenía un plan: demostrar que era más que un espectáculo ambulante de torpezas. Lucas apareció, impecable como siempre, con un café en la mano y esa sonrisa provocadora en la comisura de sus labios. «Hoy vienes disfrazada de profesional. Estoy orgulloso», bromeó recorriendo con la mirada el conjunto formal que Teresa había elegido con tanto esmero. «Prepárate, Herrera. Hoy te arrepentirás de no haberme contratado antes», respondió ella, con una confianza que ni ella misma sabía de dónde había sacado. La primera tarea del día era organizar la agenda de la semana, y esta vez Teresa brilló. Analizó los compromisos de Lucas, sugirió reasignaciones estratégicas de reuniones para optimizar el tiempo e identificó un conflicto de horarios con una reunión en Valencia que nadie había notado. ¿Y si la reunión con los inversores del Grupo Méndez se hiciera por videoconferencia antes del viaje? Así, no necesitarías correr de un lado a otro, y ganarías 2 horas, propuso,
señalando la pantalla de su tablet. Lucas abrió los ojos, genuinamente sorprendido. «Eso es brillante. Es lo mínimo. Solo tropiezo con objetos, no con inteligencia», respondió ella, con una sonrisa satisfecha. Después, reorganizó los archivos digitales de la empresa. Y aunque la tentación de nombrar una carpeta como Secretos del Jefe Guapo era fuerte, se contuvo. Creó subcarpetas, encontró documentos que llevaban meses perdidos y actualizó la nube con etiquetas personalizadas. «¿Catalogaste todo esto en una tarde?», preguntó Lucas sorprendido revisando el nuevo sistema de archivos. «Con café, concentración y una lista de reproducción de música épica de fondo, sí», respondió ella, encogiéndose de hombros como si fuera lo más normal del mundo. A media tarde, mientras reorganizaba la sala de reuniones, Teresa tuvo su primer pequeño accidente del día. Enganchó su collar en el tirador de un cajón y casi se ahorcó sola al intentar moverse. Estaba luchando por liberarse cuando Lucas entró. «¿Necesitas ayuda o prefieres seguir practicando artes escénicas?», preguntó con una sonrisa divertida. «Muy gracioso. ¿Podrías ayudarme en lugar de disfrutar del espectáculo?», respondió ella, intentando mantener la dignidad. Lucas se acercó y con cuidado desenganchó el collar. Estuvieron tan cerca por un momento que Teresa pudo oler su perfume y notar que sus ojos tenían pequeñas motas doradas que nunca había visto antes. «Gracias», murmuró, dando un paso atrás para recuperar el espacio personal que de repente parecía escaso. «De nada. Creo que rescatar a Teresa de situaciones absurdas debería formar parte de mi descripción del puesto», bromeó él, pero sin malicia. A pesar de pequeños tropiezos como ese, Teresa demostró a lo largo del día que tenía visión, eficiencia y creatividad, y Lucas, aunque no decía nada explícitamente, observaba cada movimiento con atención. Por primera vez en mucho tiempo, terminó la jornada con la sensación de que, tal vez, había encontrado algo más que una simple asistente. Al final del día, Teresa caminaba por el pasillo riendo sola de un chiste que ella misma había inventado. Un becario la miró y comentó a su compañera: «Está un poco loca, ¿no?». La colega respondió mientras seguía tecleando: «Sí, pero ha resuelto 3 problemas del CEO hoy mismo, y no eran precisamente pequeños». Teresa, ajena a estos comentarios, entró en la oficina de Lucas para despedirse. Él estaba revisando unos contratos con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas. «Me voy ya. He dejado organizadas las carpetas para la reunión de mañana y confirmé la cena con los ejecutivos japoneses», informó apoyándose en el marco de la puerta. Lucas levantó la vista y la miró con una expresión que ella no supo descifrar. «Teresa, has superado mis expectativas hoy», dijo con sinceridad, «y créeme, no es algo que diga a menudo». Ella intentó disimular lo mucho que le afectaba ese cumplido. «Es porque no has visto cómo organizo mi propio armario». «Ese sí que es un verdadero milagro logístico», bromeó. Lucas sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «No, en serio. Eres diferente a cualquier asistente que haya tenido. ¿En el buen sentido o en el sentido de se cae más que un dominó?» «En todos los sentidos posibles», respondió él, y algo en su voz hizo que Teresa sintiera un cosquilleo extraño en el estómago. Se despidieron con una sonrisa cómplice, como si compartieran un secreto que ni ellos mismos comprendían del todo. Y mientras Teresa salía del edificio aquella noche, pensó que quizás, solo quizás, había encontrado algo más que un trabajo. Había encontrado un lugar donde su caos particular parecía encajar perfectamente. El día comenzó con un desafío inusual. Teresa debía preparar toda la documentación para una importante reunión con accionistas extranjeros y con poco tiempo. Lucas estaba en otra sala atendiendo una llamada en francés, idioma que Teresa describía como sonar elegante incluso cuando discuten. Teresa se arremangó y entró en modo productivo total. Separó documentos, imprimió contratos, revisó anexos y, sorprendentemente, no derramó absolutamente nada. Por primera vez, la impresora funcionó perfectamente, lo que ella consideró una señal divina. Organizó todo en carpetas impecables y cuando fue a entregarlas a la oficina de Lucas,
Él la observó unos segundos con la ceja arqueada. ¿Te han sustituido por un robot de eficiencia japonés?, preguntó tomando las carpetas. Muy gracioso. ¿Tendré chiste extra si te digo que etiqueté los sobres en 3 idiomas? Respondió ella, cruzándose de brazos con una sonrisa satisfecha. Lucas rió y revisó los documentos. Confieso que estoy impresionado. Guarda esa frase. Algún día será el título de mi biografía. En medio de la conversación, él dio un paso hacia ella y fingió examinar su blusa con atención. Tienes algo en tu vestido. Justo aquí, dijo señalando vagamente hacia su hombro. Teresa abrió los ojos alarmada y comenzó a mirar en todas direcciones, contorsionándose para intentar ver qué tenía. Pasó su mano nerviosamente por la tela, el hombro, el cuello. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es una mancha? ¿Es comida? ¿Es un insecto? ¿Es un escorpión español?, preguntó cada vez más angustiada. Lucas estalló en carcajadas y dio un paso atrás. Nada, Rivas. Solo quería ver si hacías una coreografía de zumba en vivo. Teresa lo miró indignada, pero no pudo contener la risa. Me las pagarás, Herrera. Esto no quedará así. Me vengaré. Estoy esperando con ansias, respondió él con un brillo desafiante en los ojos, y ella guardó esa promesa como un tesoro. Durante el resto del día la provocación continuó. Él le mandaba notas con bromas internas, la pinchaba con comentarios del tipo «No vayas a ofrecer pizza a los accionistas hoy, ¿eh?» Y ella contraatacaba con «Solo si me prometes no hablar francés de forma sexy, que desconcentra». Sus intercambios se volvían cada vez más personales, más cercanos, creando un lenguaje único entre ellos que nadie más podía descifrar. Los empleados comenzaban a notar esa química especial, esa manera de comunicarse con simples miradas o medias sonrisas. En determinado momento, durante una pausa para el café, ambos estaban riendo juntos en la pequeña cocina de la dirección. Sus risas resonaban por el pasillo, llamando la atención de algunos empleados que pasaban por allí. Lucas notó las miradas curiosas y por primera vez sintió una extraña punzada, un deseo de proteger ese momento ligero que compartía con Teresa. Al final de la jornada, Lucas la llamó para revisar la presentación del día siguiente. Estaban solos en la sala de reuniones. La luz estaba más tenue y la pantalla del ordenador iluminaba sus rostros. De repente, él hizo una pausa. La miró, sonrió de lado y se inclinó un poco. «¿Sabes, si te besara ahora mismo, me dejarías?», preguntó con voz suave. Teresa se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo como si estuviera en una montaña rusa sin cinturón. ¿Qué? Balbuceó. Él se acercó más, un poco más, y entonces se desvió, tomó una nota adhesiva del escritorio y la pegó en la frente de Teresa. Anotado, completamente nerviosa ante besos hipotéticos. Ella parpadeó lentamente, luego soltó un gruñido irritado. «Eres un ser humano detestable, Lucas Herrera, pero irresistible, admítelo», respondió él, con esa sonrisa que debería ser ilegal en al menos 5 países. Teresa se levantó, le apuntó con el dedo y dijo: «Tú espera y verás. Vas a suplicar por un beso mío, y yo te dejaré babeando», esperando ansiosamente, preferiblemente con babero personalizado. Ambos sonrieron. La tensión estaba allí, clara, deliciosa y cada vez más imposible de ignorar. Al salir de la oficina esa noche, Teresa no podía dejar de pensar en ese casi beso. ¿Y si no se hubiera desviado? ¿Y si hubiera sido real? Lo peor de todo era que ella sabía exactamente lo que habría hecho. Habría respondido. Y esa certeza la asustaba tanto como la emocionaba. Por su parte, Lucas se quedó hasta tarde en su despacho, incapaz de concentrarse. Esa chica caótica, esa fuerza de la naturaleza que había entrado como un torbellino en la empresa, estaba haciendo más que desordenar papeles. Estaba desordenando algo dentro de él, algo que creía perfectamente organizado hasta ahora, y lo más aterrador era que no quería que parara. Después de la bromita de Lucas con el beso que nunca llegó, Teresa se obsesionó con la idea de vengarse. Con elegancia, por supuesto,
Pasó horas planeando su revancha con el mismo cuidado que tendría si estuviera organizando un asalto al Museo del Prado. Y he aquí que la oportunidad perfecta surgió 2 días después, durante una presentación para un grupo de inversores. Teresa, que ya había revisado todos los contratos 3 veces, notó que Lucas estaría especialmente tenso con aquella reunión. Perfecto. Era hora de actuar. Antes de dirigirse a la sala de reuniones, apareció en la oficina de él con un look ligeramente más atrevido que lo habitual. Blazer entallado, tacones altos, cabello recogido con algunos mechones estratégicamente sueltos enmarcando su rostro, y un perfume que dejaba una estela ligera pero irresistible. Lucas levantó la mirada de su portátil y la contempló durante un segundo entero. «Buenos días», dijo, con un tono de voz que oscilaba entre curioso e interesado. «Buenos días, jefe», respondió Teresa con una sonrisita enigmática, caminando hasta el escritorio con una confianza sorprendente. Apoyó ambas manos en el borde de la mesa y se inclinó lo suficiente para hacer que Lucas tragara saliva. «Quería repasar algunos puntos de la presentación contigo, muy de cerca». Lucas pareció bloquearse por un instante. Pisó alguna tecla equivocada y el portátil emitió un pitido extraño. Ella fingió no darse cuenta. Durante la presentación, se sentó a su lado, pero un poco más cerca de lo necesario. En un momento, mientras él hablaba, ella tocó sutilmente su brazo, fingiendo señalar algo en la pantalla. Después, cuando todos se marcharon, Teresa se quedó la última en la sala con Lucas. «Estuviste genial», dijo con voz dulce caminando hacia él. «Gracias», respondió Lucas, desconfiado, pero intentando mantener el encanto. «Sabes, he estado pensando en aquel beso que casi me diste». Lucas abrió ligeramente los ojos. Ella estaba tan cerca ahora que él podía contar las pecas en su nariz. «¿Y? Y creo que estabas más nervioso que yo». «¿Nervioso? ¿Yo? Por favor». Teresa se acercó mucho al rostro de él, miró sus labios y luego sus ojos. Él ni siquiera respiraba. Sonrió con encanto. «Pensé en dejarte besarme hoy». «¿En serio?». Lucas susurró. Teresa asintió. Se inclinó más, un poco más, y entonces dio un paso atrás con una sonrisa victoriosa. «Pero estás babeando tanto, que creo que mejor busco un babero primero». Y le guiñó un ojo antes de salir de la sala, con el sonido de sus tacones resonando en el pasillo y la risa contenida en la garganta. Lucas se quedó allí parado, con la boca entreabierta y su reputación de hombre siempre en control completamente arruinada. Se rió solo, sacudiendo la cabeza. «Esta mujer acabará conmigo». Poco sabía él que eso era solo el comienzo de la guerra de provocaciones entre los dos. Saesi Waxa llegó la noche de la fiesta corporativa. Teresa pasó todo el día nerviosa, repitiendo mentalmente: «Nada de tropezar, nada de derramar cosas, nada de convertirme en meme otra vez». Vestía un elegante vestido color vino tinto alquilado y trataba de mantener la postura, a pesar de los incómodos tacones y el peinado sujeto con horquillas y fe. Lucas, como siempre, estaba impecable en su traje a medida y al verla, esbozó una sonrisita. «Vaya, estás diferente». «¿Tipo diferente, elegante o diferente? ¿Quién es esta señora de taco?», preguntó ella. «Tipo diferente, encantadora», respondió él, provocando un leve rubor en Teresa. La fiesta se celebraba en el salón de un hotel de lujo, con música ambiental, copas centelleantes y mucha gente importante. Teresa intentaba seguir las instrucciones: sonreír, ser discreta y evitar desastres. Durante 20 minutos iba bien, hasta que, al intentar cruzar el salón con una copa en la mano y un plato en la otra, su tacón se enganchó en la alfombra. Perdió el equilibrio, derramó el contenido de las copas de una bandeja entera y en el reflejo fue a parar al regazo de Lucas, sentada literalmente sobre él como si fuera un cómodo sofá. El sonido de los cristales cayendo al suelo quedó amortiguado por el clic de las cámaras de los fotógrafos presentes. Algunos invitados soltaron un «¡Oh!», otros intentaron fingir que no habían visto nada. Lucas se quedó paralizado durante 2 segundos, luego soltó una discreta carcajada, sujetando a Teresa por la cintura para que no volviera a caer. «Te juro que intenté ser normal hoy», dijo ella,
en un susurro desesperado. «Y yo te juro que esta ha sido la mejor parte de la fiesta», respondió él, con los ojos brillantes. Al día siguiente, la imagen de Teresa en el regazo de Lucas estaba en todos los sitios de cotilleo empresarial. CEO galán y su misteriosa asistente. ¿Nueva pareja del mundo corporativo? En la empresa, los comentarios eran inevitables. Teresa entró con lo que quedaba de su dignidad y un croissant en la mano, preparada para ser despedida. Pero, en lugar de eso, Lucas la llamó a su despacho con una leve sonrisa. «Bueno, tenemos un problema. Si es sobre la alfombra, ya busqué en Google cómo eliminar manchas de vino tinto. No, es sobre la prensa. Están diciendo que somos pareja, y tal vez deberíamos fingir que es verdad. ¿Perdón? Un noviazgo falso. Evitará preguntas, distraerá a los curiosos. Y tú ganarás inmunidad temporal contra todos tus futuros desastres». Teresa pensó durante 2 segundos. «¿Incluye comida gratis?» «Incluye. Y tienes que reírte de todos mis chistes, incluso de los malos». Trato hecho. Y así, con un apretón de manos y un contrato verbal descabellado, nació el noviazgo más caótico, divertido y accidental en la historia de Herrera Global. El día había comenzado con normalidad. Teresa ya había derramado su botella de agua 2 veces, tropezado con un jarrón decorativo en la recepción, que por milagro no cayó, y confundido a un proveedor con un repartidor de comida. Lo básico. Pero todo cambió cuando alrededor de las 11 de la mañana, los tacones de 12 centímetros de Rebeca Montenegro resonaron por el vestíbulo de la empresa como una señal de alarma. Alta, esbelta, vestida de negro como si fuera la CEO del drama, y con un perfume tan fuerte que casi activó los detectores de incendio. Entró en la recepción como si estuviera pisando una alfombra roja, ignorando las miradas curiosas y dirigiéndose directamente a la asistente de dirección. «Estoy aquí para ver a Lucas. Él sabe que estoy viniendo», dijo con tono imperativo. La recepcionista dudó por un segundo y miró discretamente hacia Teresa, que observaba todo desde su escritorio con una galleta salada a medio camino de su boca. «¿Teresa?», susurró la recepcionista. «Sí», respondió ella masticando lentamente. «Esa es Rebeca Montenegro». Teresa casi se atraganta. Ni siquiera sabía el apellido de la mujer, pero el nombre Rebeca ya había sido mencionado por Lucas antes con el mismo tono que alguien usaría para decir infección intestinal. Segundos después, Rebeca entró sin llamar a la oficina de Lucas. Teresa hizo una mueca de solidaridad silenciosa y, por supuesto, se quedó en la puerta de la oficina, escuchando discretamente mientras organizaba papeles que ni siquiera necesitaban organización. Dentro de la oficina, «Lucas, querido, pensé que era hora de reanudar nuestra amistad, claro. Rebeca, ya hablamos de esto. No puedes simplemente aparecer aquí». «Oh, claro que puedo. Echaba de menos a mi CEO favorito. Soy el único CEO que conoces». «Exactamente». Lucas suspiró, masajeando su sien. Entonces notó la silueta de Teresa al otro lado del cristal. Ella estaba haciendo gestos divertidos, intentando animarlo. Un dedo en la garganta teatral, una cara de «corre que es una trampa» y un pulgar hacia arriba de ánimo. Rebeca se giró y también vio a Teresa. «¿Es ella? ¿Ella quién? Tu nueva distracción». Lucas cruzó los brazos con una sonrisa de medio lado. «Ella es mi nueva asistente, y una excelente profesional». Rebeca miró a Teresa como si estuviera analizando una plaga rural que apareció por sorpresa en una fiesta de etiqueta. «Ni siquiera tiene presencia de directiva. No la necesita. Tiene cerebro, humor y personalidad. 3 cosas que tú nunca conseguiste simular». «Muy gracioso, Lucas». «No estoy intentando ser gracioso, es natural». Rebeca giró sobre sus tacones y salió pisando fuerte, pero antes lanzó una mirada de altiva superioridad a Teresa. Teresa respondió con una sonrisa adorable y al girarse para entrar en la oficina, murmuró: «Camina como si tuviera una percha metida en la espalda». Lucas la escuchó y se rió con ganas. Teresa cerró la puerta tras de sí, con una sonrisa victoriosa. «Así que, ¿esa es la ex?» «Desafortunadamente, sí. Y yo pensando que mis gustos eran cuestionables». «No sé de qué hablas. Mi gusto ahora usa zapatillas,
Tropieza 2 veces por hora y tiene un chiste preparado para cada situación. ¿Quieres decir que soy tu nuevo tipo? No he admitido nada. Tú eres la que está diciendo eso. Se miraron, rieron y sintieron esa química eléctrica nuevamente en el aire, el tipo que ni Rebeca con su spray de ego podría apagar. A la mañana siguiente del incidente con Rebeca, Teresa despertó con el sonido del despertador y una notificación en su móvil. Herrera Global confirma la presencia del CEO y su supuesta novia en un evento benéfico esta semana. Se atragantó con su propia saliva. Ya estamos en todos los sitios web y ni siquiera hemos tenido tiempo de hacernos la primera selfie de pareja. Refunfuñó, poniéndose 2 pendientes diferentes y el blazer al revés, dándose cuenta solo al llegar al ascensor. Al llegar a la empresa, las recepcionistas la miraron como si estuvieran viendo a una celebridad. «Buenos días, señora Herrera». «Vamos, chicas, solo fue un tropiezo a cámara lenta», respondió, intentando parecer casual mientras casi derramaba el café de la cafetera. En la oficina de Lucas, él la esperaba con 2 tazas de café. «Traje café, una para mí y otra para mi novia falsa favorita. ¿Cuántas tienes?» «Solo una, pero eres campeona en desastres y carisma». Teresa se sentó en el borde del escritorio, mirando la pizarra blanca donde él escribía las tareas del día. «Vale, entonces. Primera misión de nuestro romance falso: parecer convincentes. Segunda misión: sobrevivir al evento benéfico sin que tropieces con un pedestal y destruyas la decoración. Exijo un manual de instrucciones. Y yo exijo que dejes de usar GIFs de gatos en los correos corporativos. ¿Has visto el del gato DJ? Es irresistible». Y así, con un apretón de manos y un contrato verbal descabellado, nació el noviazgo más caótico, divertido y accidental en la historia de Herrera Global. La farsa del noviazgo entre Teresa y Lucas llevaba ya 2 semanas, y lo que había comenzado como una simple estrategia de relaciones públicas empezaba a sentirse extrañamente natural. Demasiado natural, pensaba Teresa cada mañana frente al espejo, mientras ensayaba su mejor sonrisa de novia enamorada. Aquella tarde tenían programada su tercera aparición pública como pareja, la inauguración de una galería de arte contemporáneo, evento al que asistirían los principales empresarios de Barcelona y, por supuesto, la prensa especializada. «¿Lista para deslumbrar a la alta sociedad?», preguntó Lucas, entrando a la oficina de Teresa con 2 vasos de café. «Lista para intentar no derramar champán sobre alguna obra de arte valorada en millones», respondió ella, aceptando agradecida la cafeína. Lucas la observó por un momento. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba cada curva de su cuerpo y había recogido su cabello en un elegante moño que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. «¿Estás?», comenzó él, pero se detuvo, como si no encontrara la palabra adecuada. «¿Presentable? ¿No tan desastrosa como siempre?», sugirió ella con una sonrisa nerviosa. «Estás hermosa, Teresa», dijo finalmente, con una sinceridad que la dejó sin respiración por un segundo. El momento fue interrumpido por Isabel Martínez, quien entró con una carpeta de documentos para firmar. La mujer los miró a ambos con una expresión indescifrable. «Los fotógrafos están encantados con ustedes dos», comentó con tono neutro. «Las acciones han subido un 3% desde que se hizo público su romance». Teresa se sonrojó. Lucas mantuvo su compostura empresarial. «La autenticidad siempre es buena para los negocios», respondió él, guiñando un ojo a Teresa cuando la directora no miraba. Esa noche, en la galería, su actuación como pareja enamorada alcanzó nuevos niveles. Lucas mantenía su mano constantemente en la cintura de Teresa, inclinándose para susurrarle comentarios divertidos sobre los cuadros que parecían manchas aleatorias, pero costaban fortunas. Ella reía con naturalidad, apoyándose en su pecho como si llevaran años juntos. «Ese cuadro parece lo que pasó cuando mi sobrino de 4 años descubrió los marcadores permanentes», susurró ella. «Y por solo 200.000 euros podría ser tuyo», respondió él provocando otra carcajada. Un fotógrafo capturó ese momento y la imagen de ambos riendo, con sus rostros muy cerca, ojos brillantes y sonrisas cómplices,
Apareció al día siguiente en todas las revistas de sociedad. Lo que nadie capturó fue lo que sucedió después, cuando salieron al pequeño jardín de la galería para tomar aire. Lejos de las miradas curiosas, podrían haber dejado de actuar, pero no lo hicieron. Lucas tomó la mano de Teresa entre las suyas y la miró con una intensidad que nada tenía que ver con el juego que habían estado manteniendo. «Sabes que ya no hay nadie mirándonos, ¿verdad?», preguntó ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Lo sé», respondió él simplemente. «Entonces, ¿por qué sigues sosteniendo mi mano?». Lucas miró sus manos entrelazadas y luego a ella, con una sonrisa que parecía contener muchas preguntas sin respuestas. «Quizás porque me gusta cómo se siente. Real». Teresa tragó saliva, sintiendo que su corazón daba volteretas dentro de su pecho. «Esto se está complicando, ¿no es así?», murmuró, sin apartar su mano. «Bastante», admitió él. «Cada día es más difícil recordar qué parte es actuación y qué parte es real», completó ella. Lucas asintió, acercándose un poco más hasta que sus frentes casi se tocaban. «Teresa, creo que deberíamos hablar sobre...». El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Lucas. Era una llamada urgente de un socio internacional. El hechizo se rompió, pero la sensación permaneció. De vuelta en el coche, el silencio entre ellos estaba lleno de palabras no dichas. Teresa miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. ¿Y si todo esto dejaba de ser un juego? ¿Y si ya había dejado de serlo? «Teresa», dijo Lucas de repente, cuando llegaron frente a su apartamento. «Lo de esta noche...». «Somos buenos actores, ¿verdad?», interrumpió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Deberíamos ganar un premio». Lucas la miró largamente, como si quisiera decir algo completamente diferente. Finalmente suspiró. «El mejor equipo de Barcelona», respondió, con una sonrisa igual de frágil. Esa noche, ambos se fueron a dormir con la misma certeza. Fingir un noviazgo era fácil. Lo difícil era fingir que no sentían nada real cuando los reflectores se apagaban. Una semana más había pasado en la vida de Teresa y Lucas, con el falso noviazgo convirtiéndose en tema frecuente de conversación en los pasillos de Herrera Global. Lo que había comenzado como una estrategia para desviar la atención de la prensa se había transformado en una elaborada producción que ambos interpretaban a la perfección. Demasiado bien, quizás. Aquella noche, Teresa se había quedado hasta tarde en la oficina. Un proyecto importante necesitaba estar listo para el día siguiente, y ella se había ofrecido a ayudar a Lucas con los últimos detalles. El edificio estaba casi vacío, con apenas algunos guardias de seguridad haciendo sus rondas nocturnas. Lucas salió de su despacho y se detuvo en el marco de la puerta, observando a Teresa que, concentrada en la pantalla del ordenador, no notó su presencia. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros, y se mordía el labio inferior mientras revisaba los números de la presentación. «Deberías descansar un poco», dijo él finalmente, sobresaltándola. «Me asustaste», exclamó ella llevándose una mano al pecho. «No te oí llegar». «Lo siento. Estabas muy concentrada». Teresa se estiró en la silla sintiendo sus músculos tensos después de horas de trabajo. «Ya casi termino. Solo necesito revisar estos últimos gráficos». Lucas se acercó y se sentó en el borde del escritorio junto a ella. «Has estado increíble hoy», comentó con una sonrisa sincera. «No sé cómo lo haces, pero siempre encuentras soluciones que a nadie más se le ocurrirían». «Es mi superpoder», bromeó ella. «Eso y la habilidad de tropezar con objetos invisibles». Ambos rieron y de pronto la oficina pareció más pequeña, más íntima. Las luces tenues creaban un ambiente cálido, alejado del bullicio habitual del día. «¿Sabes?», comenzó Lucas mirándola con una intensidad que hizo que Teresa contuviera la respiración. «A veces me pregunto cómo sería si todo esto no fuera fingido». Teresa apartó la mirada, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿A qué te refieres?» «A nosotros, a esto», respondió él señalando el espacio entre ambos. «A veces me olvido de que estamos actuando». Teresa tragó saliva, reuniendo valor para enfrentar sus ojos. «Yo también», confesó en un susurro. El silencio que siguió estaba cargado de tensión,
de expectativa. Lucas se inclinó ligeramente hacia ella, hasta que sus rostros quedaron a apenas unos centímetros. «Teresa», murmuró su voz más grave de lo normal, «creo que deberíamos parar». Ella sintió una punzada de decepción. ¿Parar qué? De fingir. Al menos ahora. Aquí no hay cámaras, ni inversores, ni nadie a quien impresionar. Teresa contuvo el aliento, comprendiendo lo que él quería decir. ¿Y si no sé cómo dejar de fingir?», preguntó con voz temblorosa. «¿Y si ya no estoy segura de cuándo estoy actuando y cuándo no?». Lucas levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. «Entonces hagamos algo que nunca hemos ensayado». Y antes de que ella pudiera responder, sus labios se encontraron en un beso que nada tenía de falso. Era suave, cálido, explorador. Sus manos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado esperando este momento desde el principio. Cuando finalmente se separaron, ambos se miraron con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «¡Wow!», suspiró Teresa con la respiración entrecortada. «¿Eso fue real?», sugirió él con una media sonrisa. «Muy real», confirmó ella, todavía aturdida por la intensidad del momento. Lucas se levantó, ofreciéndole la mano. «Creo que ambos necesitamos un descanso». «¿Te llevo a casa?». Teresa asintió, apagando el ordenador. El camino hasta el estacionamiento lo hicieron en un silencio cómplice, sus manos rozándose ocasionalmente, provocando pequeñas descargas eléctricas que ninguno mencionó. En el coche, Teresa no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. ¿Cambiaba esto las cosas? ¿Era parte del juego o había traspasado una línea invisible? Al llegar frente a su edificio, Lucas apagó el motor y la miró. «Sobre lo de hoy», comenzó, pero Teresa lo interrumpió. «No tenemos que hablar de ello ahora», dijo con una sonrisa nerviosa. «Ha sido un día largo y necesito procesarlo». Lucas asintió, comprendiendo. «Descansa, Teresa». Ella se inclinó y en un impulso le dio un beso rápido en la mejilla antes de salir del coche. «Buenas noches, Lucas». Subiendo las escaleras hacia su apartamento, Teresa tocó sus labios con los dedos, recordando la sensación del beso. Por primera vez desde que empezó esta locura, estaba completamente segura de una cosa. Lo que sentía por Lucas Herrera ya no tenía nada de fingido, y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. La mañana siguiente al beso, Teresa despertó con una mezcla de ansiedad y emoción que le revolvía el estómago. Se miró al espejo mientras se cepillaba los dientes y tuvo una conversación consigo misma. «Vale, Teresa, solo fue un beso increíble, pero un beso. No significa que haya cambiado todo, no significa nada, ¿verdad?». Llegó a la oficina 15 minutos antes, esperando tener tiempo para componerse antes de ver a Lucas. Pero al girar la esquina del pasillo, casi choca con él, que casualmente salía del ascensor con 2 cafés. «Buenos días», dijo él, tendiéndole uno de los vasos con una sonrisa cálida. «Buenos días», respondió ella, aceptando el café y evitando su mirada. «¿Todo bien?», preguntó Lucas notando su nerviosismo. «Perfecto. Genial. Súper. Nunca había estado mejor», habló atropelladamente mientras buscaba las llaves de su oficina en el bolso como si fuera una misión imposible. Lucas la observó con una mezcla de diversión y ternura. «Teresa, sobre anoche», comenzó, pero fueron interrumpidos por Isabel Martínez, que apareció con una pila de documentos urgentes. Durante el resto de la mañana, Teresa logró evitar quedarse a solas con Lucas mediante una serie de maniobras dignas de una película de espías: fingir llamadas telefónicas, esconderse en el baño y hasta pedirle a una compañera que la acompañara a entregar unos papeles a su despacho. A mediodía, mientras almorzaba sola en la pequeña cocina del piso, intentando ordenar sus pensamientos, Lucas entró y cerró la puerta tras él. «Te has pasado toda la mañana evitándome», dijo directamente, apoyándose contra la encimera. «¿Yo? No», intentó negar ella, pero la mirada escéptica de Lucas la hizo rendirse. «Vale, sí. Lo siento. ¿Te arrepientes?», preguntó él, con una vulnerabilidad en su voz que Teresa nunca había escuchado antes. «¿De besarte?». «No», respondió con honestidad.
Me arrepiento de no saber qué hacer ahora. Esto complica todo, Lucas. Él asintió acercándose y sentándose frente a ella. Lo sé, pero fingir que no pasó nada tampoco ayuda. Somos jefe y empleada, señaló Teresa, y supuestamente ya somos novios falsos. ¿Qué somos ahora? ¿Novios falsos que se besan de verdad? Lucas no pudo evitar reír ante la ridiculez de la situación. Cuando lo pones así, suena bastante absurdo. Mi vida entera ha sido una comedia de situación desde que entré a esta empresa, respondió ella, relajándose un poco. ¿Por qué cambiar la dinámica ahora? Ambos rieron, y parte de la tensión se disipó. ¿Qué tal si cenamos esta noche?, propuso Lucas de repente. Solo tú y yo, sin cámaras, sin prensa, sin pretender que es parte del juego. Teresa sintió que su corazón daba un vuelco. Estaba invitándola a una cita real. ¿Cómo una cita?, preguntó queriendo asegurarse. Como una cita, confirmó él con una sonrisa que derretiría glaciares. Empecemos de nuevo, sin fingir. Ella asintió, luchando contra el impulso de saltar de alegría como una adolescente. Me encantaría. El resto del día transcurrió en un estado de nerviosismo productivo. Teresa canalizó su energía nerviosa reorganizando toda la agenda digital de Lucas, creando un nuevo sistema de archivos y hasta resolviendo un conflicto entre dos departamentos que llevaban semanas discutiendo. Deberías ponerte nerviosa más a menudo, bromeó la recepcionista al ver todo lo que había logrado en unas horas. Al final de la jornada, Teresa se encontró frente al espejo del baño, intentando arreglarse un poco antes de su cita. Se había cambiado el blazer por una blusa más elegante que guardaba en su oficina para emergencias y había soltado su cabello, que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Solo es una cena, se dijo. Una cena con el hombre más atractivo, inteligente y divertido que has conocido, que también es tu jefe y tu novio falso, absolutamente normal. Cuando salió de su oficina, Lucas la esperaba, igualmente nervioso pero haciendo un mejor trabajo ocultándolo. «Estás preciosa», dijo con una sinceridad que hizo que Teresa se sonrojara. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, en un intento de mantener su habitual tono ligero. «Para ser un CEO», él sonrió, ofreciéndole su brazo. «¿Preparada? ¿Para cenar?» «Siempre», bromeó ella, enlazando su brazo con el de él. «¿Para lo que pueda venir después?» «Eso ya lo veremos». Mientras bajaban en el ascensor, Teresa sintió una mezcla de miedo y emoción. No sabía exactamente hacia dónde iba todo esto, pero por primera vez desde que comenzó su falso noviazgo, sentía que estaban a punto de descubrir algo mucho más real y aterrador, sentimientos verdaderos. Y lo más sorprendente era que a pesar del caos que siempre la acompañaba, por primera vez sentía que estaba exactamente donde debía estar. La cena resultó ser todo lo que Teresa había imaginado y más. Lucas la llevó a un pequeño restaurante escondido en el barrio gótico, con luces tenues, música suave y una terraza privada desde donde podían ver las estrellas. Lejos de los lugares exclusivos que frecuentaba como CEO, había elegido un sitio íntimo donde podían ser simplemente ellos mismos. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Teresa, admirando el ambiente acogedor. «Lo descubrí antes de convertirme en el señor Herrera», respondió él con una sonrisa nostálgica. «Venía aquí a pensar cuando comenzaba con la empresa. Nadie me conocía entonces». «¿Me estás compartiendo un secreto?», bromeó ella. «¿El gran Lucas Herrera revelando su escondite especial? Contigo he compartido más secretos en 2 meses que con nadie en años», admitió él, mirándola con intensidad. «Y lo extraño es que no me asusta». La conversación fluyó naturalmente, alejada de las presiones de la oficina y del falso noviazgo. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de películas absurdas que ambos amaban en secreto. Teresa le contó de su familia, de cómo creció rodeada de hermanos ruidosos, y Lucas le habló de su niñez tranquila pero solitaria. Por primera vez desde que se conocieron, no estaban interpretando papeles. No eran el CEO y su torpe asistente. No eran la falsa pareja para las cámaras. Solo eran Lucas y Teresa, 2 personas descubriendo que quizás, solo quizás, habían encontrado algo especial. «¿Sabes qué es lo más absurdo de todo esto?», dijo ella mientras saboreaban el postre.
que tuvimos que fingir estar juntos para darme cuenta de que no quiero fingir más. Lucas tomó su mano por encima de la mesa. Yo dejé de fingir hace tiempo, Teresa. El camino de regreso en el coche fue tranquilo, con una tensión expectante flotando en el aire. Cuando llegaron frente al edificio de Teresa, Lucas apagó el motor. Ninguno de los dos parecía querer que la noche terminara. ¿Quieres subir un momento?, propuso ella, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. ¿Podríamos tomar un café o...? Me encantaría, respondió él, con una sonrisa que iluminaba sus ojos. El apartamento de Teresa era exactamente como Lucas lo había imaginado, acogedor, colorido, y con ese toque de caos ordenado que la caracterizaba. Libros apilados junto al sofá, una planta que milagrosamente seguía viva, y fotografías por todas partes. «No es tan elegante como tu piso, supongo», dijo ella, repentinamente consciente del contraste. «Es perfecto», respondió él sinceramente. «Se parece a ti». Teresa fue a la cocina a preparar 2 tazas de té, intentando calmar sus nervios. Cuando regresó, encontró a Lucas observando sus fotografías familiares. «Tienes una sonrisa idéntica a la de tu madre», comentó. «Y su torpeza también», añadió Teresa riendo. «Es hereditario». Se sentaron en el sofá, mucho más cerca de lo necesario. La conversación continuó, pero ambos eran conscientes de la electricidad que crecía entre ellos. Cuando sus manos se rozaron al dejar las tazas, el contacto se prolongó. Sus miradas se encontraron. «Teresa», susurró Lucas, acariciando su mejilla. «Quiero besarte de nuevo, pero esta vez sin pretextos, sin juegos». Ella asintió, incapaz de articular palabras. Este beso fue diferente al primero. No era una explosión de tensión contenida, sino una exploración lenta, deliberada, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Las manos de Lucas se enredaron en su cabello, mientras ella se aferraba a su camisa. El beso se profundizó, despertando sensaciones que Teresa nunca había experimentado. Cuando se separaron para tomar aire, Teresa apoyó su frente contra la de él. «Lucas, hay algo que deberías saber», murmuró, reuniendo valor. «Yo nunca he estado con nadie». Él se alejó ligeramente para mirarla, la sorpresa dando paso rápidamente a una ternura inmensa. «¿Nunca?», preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, sonrojándose. «Siempre esperé a que fuera especial, con alguien especial». Lucas tomó sus manos entre las suyas. «Teresa, no tenemos que hacer nada que no quieras. Podemos esperar, podemos...» «No quiero esperar», interrumpió ella con una seguridad que la sorprendió a sí misma. «Te quiero a ti, Lucas. Quiero que seas tú». Él la besó de nuevo, con tanta delicadeza que Teresa sintió que podría derretirse. «¿Estás segura?», susurró contra sus labios. «Nunca he estado más segura de nada», respondió ella. Esa noche, entre caricias tiernas y besos apasionados, Teresa se entregó por primera vez. Lucas fue paciente, atento a cada reacción, cada suspiro guiándola con cuidado y reverencia, como si estuviera descubriendo un tesoro que nadie más había contemplado. Y cuando finalmente se unieron, cuando Teresa sintió a Lucas completamente suyo, supo que nada volvería a ser igual. No habría vuelta atrás al fingimiento, a las máscaras, a la distancia profesional. Algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, algo real, profundo y aterrador. Pero mientras se quedaba dormida en los brazos de Lucas, Teresa pensó que por una vez en su vida caótica, no tenía miedo del cambio que se avecinaba. Los rayos del sol matutino se filtraban por la ventana cuando Teresa despertó, envuelta en sábanas suaves y un brazo protector alrededor de su cintura. Por un momento se quedó inmóvil, sintiendo el suave respirar de Lucas contra su nuca, procesando todo lo que había ocurrido la noche anterior. ¿Era real? Estaba realmente en los brazos del hombre que había comenzado como su jefe, luego su falso novio, y ahora era algo que ni siquiera sabía cómo definir. Lucas se movió ligeramente, estrechándola más contra su pecho, y depositó un beso suave en su hombro. «Buenos días», murmuró con la voz ronca por el sueño. «¿Llevas mucho tiempo despierta?» «No»,
respondió ella girándose para mirarlo. Solo pensaba. ¿En qué?, preguntó él, acariciando su mejilla con ternura. En cómo mi vida pasó de ser una comedia de errores a una película romántica en menos de 2 meses. Bromeó intentando ocultar la vulnerabilidad que sentía en ese momento. Lucas sonrió, pero sus ojos permanecieron serios, buscando los de ella. Teresa, lo de anoche fue importante para mí, muy importante. Ella sintió un calor expandirse por su pecho ante esas palabras. Para mí también, confesó. No me arrepiento de nada. Se besaron lentamente, sin la urgencia de la noche anterior, explorando esta nueva intimidad que habían descubierto. Cuando finalmente se levantaron, compartieron un desayuno improvisado en la cocina de Teresa, entre risas y gestos de cariño que parecían tan naturales como respirar. Era sábado, lo que significaba que podrían pasar el día juntos sin la presión de la oficina. Lucas propuso un paseo por el parque de la Ciudadela, lejos de los lugares donde podrían ser reconocidos como la pareja del momento. «Es extraño», comentó Teresa mientras caminaban entre los árboles, sus manos entrelazadas. «Hemos estado fingiendo ser pareja para todo el mundo, y ahora que es real, queremos ocultarlo. Solo quiero tenerte para mí un poco más», explicó Lucas. «Antes de que volvamos a ser el espectáculo de todos». Pasaron el día redescubriéndose fuera del contexto laboral. Teresa descubrió que Lucas tenía una risa contagiosa cuando estaba verdaderamente relajado, y él aprendió que ella tenía un talento oculto para contar historias, imitando a la perfección las voces de diferentes personajes. Al caer la tarde, sentados en un banco frente al lago, Lucas se puso serio de repente. «Teresa, hay algo que necesito preguntarte», comenzó con cierta inquietud en su voz. «¿Todo esto es parte de un plan para ti? ¿Del acuerdo que hicimos?» Ella lo miró sorprendida. «¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué pensarías eso?» Lucas desvió la mirada, visiblemente incómodo. «Es solo que todo ha sucedido tan rápido, y no puedo evitar preguntarme si quizás te sientes obligada, de algún modo». Teresa tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Lucas Herrera, escúchame bien. Lo que pasó anoche, lo que está pasando ahora mismo, es lo más real que he sentido nunca. Y si piensas que estoy actuando, eres un completo idiota». Él sonrió, el alivio visible en sus ojos. «Me alegra saber que seguirás insultándome incluso después de haber visto mi lado más vulnerable». «Es parte de mi encanto», respondió ella, besándolo brevemente. Pero mientras regresaban a casa de Teresa, una pregunta persistía en su mente. ¿Y si él estaba siguiendo el plan? ¿Y si todo esto seguía siendo parte del acuerdo? Al fin y al cabo, Lucas era un hombre de negocios brillante. Quizás esto solo era una extensión de su estrategia original. Intentó apartar esos pensamientos, pero seguían volviendo, como una melodía pegadiza que no podía sacarse de la cabeza. Esa noche, mientras Lucas dormía a su lado, Teresa observaba el techo, dividida entre la felicidad más absoluta y un miedo creciente. Se había entregado por completo, había bajado todas sus defensas, y ahora se sentía tan vulnerable como maravillada. Lucas se movió en sueños, abrazándola instintivamente, y murmuró su nombre con tanta ternura que Teresa sintió sus ojos humedecerse. Tal vez el juego había terminado para ambos. Tal vez esto era real, pero en el mundo de apariencias en el que vivían, ¿cómo podría estar segura? Lo que Teresa no sabía era que Lucas estaba igualmente aterrorizado. Por primera vez en su vida, había encontrado algo que no podía controlar, algo que no se ajustaba a ninguna estrategia empresarial. Se estaba enamorando perdidamente de su asistente caótica, y la idea lo emocionaba tanto como lo asustaba. Ninguno de los dos lo sabía, pero ambos estaban luchando con la misma pregunta. ¿Cómo saber cuándo el amor es verdadero? ¿Cuándo has comenzado fingiendo sentirlo? Habían pasado 3 semanas desde aquella noche que lo cambió todo. 3 semanas en las que Teresa y Lucas habían construido una rutina secreta. Profesionales impecables en la oficina, amantes apasionados en la intimidad. Para el mundo exterior seguían siendo la pareja mediática, nacida de un accidente en una fiesta corporativa. Para ellos, era algo mucho más profundo que aún no se atrevían a nombrar. Aquella mañana de miércoles,
Teresa llegó a la oficina tarareando una canción. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que Lucas le había regalado el fin de semana, alegando que combinaba con el color de sus ojos cuando se reía. Un detalle que había derretido su corazón. «Buenos días, Isabel», saludó a la directora de Recursos Humanos, quien la miró con una ceja levantada, sorprendida por su buen humor matutino. «Buenos días, Teresa. Parece que alguien ha tenido un buen despertar». «No tienes idea», respondió con una sonrisa enigmática, recordando cómo Lucas la había despertado con besos y café recién hecho. La mañana transcurrió con normalidad. Teresa organizó la agenda de Lucas, coordinó un viaje a Madrid para la siguiente semana y resolvió un conflicto entre el departamento de marketing y el de ventas con su habitual eficiencia caótica. A mediodía, estaba concentrada en su ordenador cuando un perfume intenso y familiar inundó el pasillo. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Rebeca Montenegro avanzando con determinación hacia la oficina de Lucas. Esta vez, la mujer ni siquiera se molestó en mirarla. Con un movimiento fluido que evidenciaba la práctica, Rebeca abrió la puerta del despacho sin llamar y entró como si fuera la dueña del lugar. Teresa se debatió entre la curiosidad profesional y los celos personales. Ganó la curiosidad. Se acercó discretamente a la puerta entreabierta, fingiendo ordenar unos documentos cercanos. «Lucas, cariño», la voz melosa de Rebeca resonó. «He estado pensando en nosotros». «No hay ningún nosotros, Rebeca», respondió Lucas con voz firme pero cansada, como quien repite el mismo argumento por enésima vez. «Ya hablamos de esto, pero éramos tan buenos juntos, y ahora que ya te has divertido con tu pequeña aventura de oficina...» «No te permito que hables así de Teresa». El tono de Lucas cambió, volviéndose frío y cortante. «Y no ha sido una aventura». Rebeca soltó una risita despectiva. «Por favor, Lucas, ambos sabemos que esto es una fase. Necesitabas algo diferente, algo peculiar». «Lo entiendo, pero ya es hora de volver a la realidad». Teresa contuvo la respiración, su corazón latiendo dolorosamente. Era eso lo que ella representaba para Lucas. Una fase, algo peculiar. «Te equivocas». La voz de Lucas sonaba cada vez más firme. «No voy a volver contigo, Rebeca. Nunca. Y necesito que dejes de aparecer así en mi oficina. Es acoso». «¿Acoso?». Rebeca sonaba indignada. «Somos amigos, Lucas. Siempre lo hemos sido». «No, no lo somos. Y te pido por última vez que respetes mi espacio y mi relación actual». Hubo un silencio tenso. Teresa casi podía imaginar la expresión ofendida de Rebeca. «¿Es en serio?», preguntó finalmente la mujer. «¿Realmente estás enamorado de esa chica?». El silencio que siguió pareció eterno. Teresa contuvo la respiración, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. «Sí», respondió Lucas con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Estoy enamorado de ella, completamente. Así que por favor déjanos en paz». Teresa sintió que el mundo se detenía. Había escuchado bien. Lucas acababa de admitir que estaba enamorado de ella. ¿A Rebeca? ¿De todas las personas? El sonido de tacones acercándose a la puerta la sacó de su aturdimiento. Rápidamente se alejó fingiendo estar ocupada con su teléfono. Rebeca salió del despacho con la cabeza alta y los labios apretados, pasando junto a Teresa sin dignarse a mirarla. Una vez sola, Teresa intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era verdad? ¿O solo era Lucas intentando deshacerse de Rebeca de una vez por todas? Durante el resto del día, actuó como si nada hubiera pasado, pero cada vez que Lucas la miraba o le sonreía, se preguntaba si aquellas palabras habían sido sinceras. Quería creerlo. Oh, cómo quería creerlo, porque ella también estaba enamorada de él, irremediable y completamente enamorada. Pero el miedo seguía ahí, susurrándole que todo podría ser parte del juego que habían comenzado, un juego que, para ella, había dejado de ser una actuación hace mucho tiempo. Después de escuchar la confesión de Lucas a Rebeca, Teresa pasó los siguientes días en un estado de confusión emocional. Quería creer que sus palabras eran sinceras, que realmente estaba enamorado de ella, pero el miedo a ser solo una estrategia de relaciones públicas, o, peor aún, una aventura pasajera, la atormentaba.
Por primera vez desde que comenzaron su relación, Teresa empezó a distanciarse. Llegaba más tarde a la oficina, evitaba quedarse a solas con Lucas y respondía con evasivas cuando él la invitaba a su apartamento. ¿Estás bien?, preguntó Lucas una tarde, mientras revisaban unos contratos en su despacho. Últimamente estás diferente. Estoy perfectamente, respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo cansada, mucho trabajo. Lucas la observó, claramente no convencido. Teresa, si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo. Sea lo que sea. Ella consideró contarle lo que había escuchado, preguntarle si realmente sentía lo que había dicho a Rebeca, pero el miedo la paralizó. ¿Y si admitía que solo era una excusa para librarse de su ex? ¿Y si todo lo que habían vivido era parte de un elaborado engaño? De verdad, estoy bien, insistió. Solo necesito descansar este fin de semana. Y así, cuando Lucas le propuso pasar el sábado juntos en la costa, Teresa inventó un compromiso familiar inexistente. La expresión herida en el rostro de él casi quebró su determinación, pero se mantuvo firme. El lunes siguiente, la tensión entre ellos era casi palpable. El personal de la oficina comenzó a notar que algo no andaba bien entre la pareja estrella. Los rumores comenzaron a circular y pronto llegaron a oídos de Isabel Martínez, quien no perdió tiempo en hablar con Lucas. Sea lo que sea que esté pasando entre tú y Teresa, arréglalo, le advirtió. Las acciones han bajado un punto desde que los inversores notaron que ya no se miran como antes. Lucas, frustrado, intentó hablar con Teresa en varias ocasiones, pero ella seguía evitándolo. La situación se volvió insostenible cuando, durante una reunión con accionistas, Teresa se sentó lo más lejos posible de él y apenas le dirigió la palabra. Esa noche, decidido a aclarar las cosas, Lucas la esperó junto a su coche en el estacionamiento subterráneo de la empresa. «Teresa, tenemos que hablar», dijo, con una determinación que no admitía evasivas. «Es tarde, Lucas. Estoy cansada». Intentó esquivarlo, pero él se interpuso suavemente entre ella y la puerta del vehículo. «Por favor, 5 minutos. Es todo lo que pido». Algo en su voz, en la vulnerabilidad tras su habitual confianza, hizo que Teresa cediera. Asintió levemente. 5 minutos. «¿Qué está pasando?», preguntó él directamente. «De repente es como si me evitaras, como si no quisieras estar cerca de mí. ¿Hice algo mal?». Teresa respiró hondo, reuniendo valor. «Te escuché», dijo finalmente. «El otro día, con Rebeca. Te escuché decirle que estabas enamorado de mí». Lucas la miró confundido. «¿Y eso te molestó?». «No es que me molestara», explicó ella, su voz temblando ligeramente. «Es que no sé si era verdad o solo algo que dijiste para que te dejara en paz». La comprensión iluminó el rostro de Lucas. Sus hombros se relajaron y una sonrisa triste apareció en sus labios. «Teresa, lo que le dije a Rebeca era completamente cierto. Estoy enamorado de ti. Creo que lo he estado desde que te vi tropezar por primera vez en el lobby». El corazón de Teresa dio un vuelco. Quería creerle, realmente quería hacerlo. «¿Cómo puedo estar segura?», susurró. «Todo esto comenzó como una mentira, Lucas. Un acuerdo, una estrategia». «Lo sé», respondió él acercándose para tomar sus manos. «Pero se convirtió en algo real para mí, tan real que a veces me asusta». Teresa sentía lágrimas formándose en sus ojos. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de que un día te despiertes y decidas que esto fue un error, que yo fui un error». Lucas tomó su rostro entre sus manos, con una ternura infinita. «Teresa Rivas, tú eres lo menos parecido a un error que ha pasado en mi vida. Eres lo mejor que me ha ocurrido, lo más real, lo más honesto». Ella lo miró a los ojos buscando cualquier signo de falsedad, pero solo encontró sinceridad. «Yo también estoy enamorada de ti», admitió finalmente, «y me aterra lo mucho que te necesito». Lucas sonrió, un alivio visible recorriendo su rostro. «Entonces, deja de huir», susurró. «Deja de esconderte de lo que ambos sabemos que es verdadero». Y allí, en el frío estacionamiento subterráneo, bajo la luz fluorescente y rodeados de coches, Teresa sintió que algo se liberaba en su pecho. El miedo seguía ahí, pero ya no dominaba sus acciones.
porque ahora sabía que no estaba sola en este salto al vacío. Lo que había comenzado como un juego estaba tomando el control de sus vidas, y por primera vez, ninguno de los dos quería recuperarlo. Después de aquella conversación en el estacionamiento, algo cambió definitivamente entre Teresa y Lucas. Era como si la última barrera invisible hubiera caído, dejando sus sentimientos completamente expuestos. Ya no fingían estar enamorados. Ahora simplemente lo estaban, sin pretextos ni estrategias. Los días siguientes fluyeron con una nueva energía. Teresa había recuperado su habitual alegría caótica, pero ahora había algo distinto en ella, una seguridad, una calma interior que contrastaba con su típico torbellino de movimientos. En la oficina, los rumores sobre una posible ruptura fueron rápidamente reemplazados por otros que sugerían un compromiso inminente. Todo porque alguien había visto a Lucas entrando en una joyería exclusiva durante la hora del almuerzo. Teresa ignoraba estos comentarios, concentrándose en su trabajo y disfrutando de este nuevo capítulo en su relación. Sin embargo, no podía evitar sentir cierta ansiedad ante la idea de un futuro juntos. ¿Estaban realmente listos para dar ese paso? El viernes por la tarde, mientras terminaba de organizar unos documentos, Lucas apareció en la puerta de su oficina. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó con una sonrisa enigmática. Aparte de ponerme el pijama y ver una maratón de comedias románticas, no, respondió ella, alzando una ceja curiosa. Excelente, dijo él. Paso a buscarte a las 8, y ponte ese vestido azul que te regalé. ¿Alguna ocasión especial? Quizás, respondió misteriosamente, antes de guiñarle un ojo y marcharse. Teresa pasó el resto de la tarde con el estómago lleno de mariposas. ¿Sería posible? ¿Estaba Lucas planeando lo que ella creía? La idea la emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. A las 8 en punto, el timbre de su apartamento sonó. Lucas estaba allí, impecablemente vestido con un traje que resaltaba sus hombros anchos y con un ramo de tulipanes, sus flores favoritas en la mano. «Estás preciosa», murmuró al verla, sus ojos recorriendo admirativamente el vestido azul que efectivamente había elegido. «Tú tampoco estás mal», bromeó ella intentando calmar sus nervios. Lucas la llevó a un pequeño restaurante junto al mar, donde tenían reservada una mesa privada en la terraza. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado y las olas rompían suavemente contra la orilla, creando una banda sonora perfecta para la ocasión. Durante la cena conversaron animadamente, recordando los momentos más divertidos de sus primeros encuentros. El desastre del ascensor, la entrevista caótica, la caída en la fiesta corporativa. Básicamente, nuestra historia de amor es una sucesión de accidentes, rió Teresa. El accidente más afortunado de mi vida, respondió Lucas, tomando su mano por encima de la mesa. Después del postre, Lucas parecía cada vez más nervioso, algo completamente inusual en él. Teresa lo notó de inmediato. «¿Estás bien? Pareces inquieto». Él asintió respirando profundamente. «Teresa, hay algo que necesito decirte». El corazón de Teresa comenzó a latir con fuerza. Aquí venía, el momento que había estado anticipando toda la noche. «Te escucho», dijo, intentando mantener la calma. Lucas tomó sus dos manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Cuando nos conocimos, pensé que eras un torbellino de caos con piernas. Y no me equivocaba». Ambos rieron. Pero lo que no sabía es que ese torbellino era exactamente lo que mi vida ordenada y predecible necesitaba. Teresa sintió que sus ojos se humedecían. «Comenzamos con una mentira, un acuerdo absurdo que, de alguna manera, nos llevó a la verdad más grande que he conocido», continuó él. «Y esa verdad es que te amo, Teresa Rivas. Te amo con cada parte de mí». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Teresa. «Nuestro falso noviazgo ha terminado», declaró Lucas, «porque quiero algo real, completamente real». Y entonces, para sorpresa de Teresa, Lucas se arrodilló junto a la mesa. Pero en lugar de sacar un anillo, como ella había temido y esperado, sacó una pequeña llave. «Esta es la llave de mi casa», dijo con una sonrisa. «Quiero que te mudes conmigo. Quiero despertar cada mañana contigo, con tu caos, con tus risas, con todo lo que eres.
Quiero que construyamos algo verdadero, paso a paso, sin presiones ni expectativas externas. Teresa lo miró, completamente conmovida por este gesto que era, de alguna manera, más significativo que una propuesta de matrimonio tradicional. Era una invitación sincera a compartir sus vidas, a crear algo juntos. Sí, respondió con la voz entrecortada por la emoción, sí quiero mudarme contigo. Quiero despertar contigo cada mañana. Quiero que esto sea real. Lucas se levantó y la besó. Un beso lleno de promesas y esperanza. Te amo, Lucas Herrera, susurró ella contra sus labios. Y esto no es parte de ningún contrato. Yo también te amo, Teresa Rivas, más de lo que jamás creí posible. Y así, bajo las estrellas de Barcelona, lo que había comenzado como un noviazgo de mentiras se transformó en el amor más auténtico que ambos habían conocido jamás. Porque a veces, el destino tiene un extraño sentido del humor, y las mejores verdades nacen de las más inesperadas ficciones. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.